Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Creo que a todos nos llega el buen tiempo y el mal tiempo. I believe that we all go through some good times and bad times. Y todos tenemos que ser probados. We must all be tested. Y no es fácil. It's not easy. Lo veo a través de la escritura I can see this through the scripture y a través de la vida and personal. also through everyday life. Entonces, nos toca a nosotros que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. So therefore we need to ask the Lord to give us wisdom. Menos trabajo hace un sabio. See, less work is what makes a wise man. Es decir, un sabio hace menos esfuerzo en lo que va a alcanzar. In other words, a wise man uses less effort to reach his goals, Pero se necesita el trabajo. but he still needs to work. Entonces, quisiera empezar con un versículo escrito por un sabio. We're going to start with a Dos verse that was written versículos. by a wise Y man. de él quiero hablar. 2 verses, and we're going to talk about him. Y dice el sabio, la mano negligente. And the wise man says, the negligent hand, Es decir, el que no hace lo que tiene que hacer, in other words, the person who doesn't do what they should do or need to do, empobrece. becomes poor. Mas las manos de los diligentes But the hands of the diligent enriquece. enriches. Entonces tiene que ver ahí tanto la diligencia y la sabiduría. So therefore we see wisdom and diligence combined. Ahora dice también en Proverbios 11:29, Now Proverbs 11:29 also says, el que trae desorden a su casa whoever brings disorder to his home tampoco va a poseer, no va a adquirir, will also not acquire, solamente va a tener aire, dice. will just be full of air. Y cuando habla de aire podría hablar de espíritus, pero no me voy a meter ahí. Now air could also represent spirits. Y el necio habrá de ser alguien que le sirve al sabio. And the stubborn is somebody who will actually serve the wise. Entonces, básicamente hemos hablado de varios niveles de administración So we spoke about different levels of administration. y he estado examinando la administración del sabio. And I've been examining the administration of the wise man. Que el Señor nos conceda sabiduría porque Él la pidió y se la dieron. May the Lord give us wisdom. He asked for it and it was given to him. Entonces, dice el Señor en su palabra tan linda, The Lord said in his beautiful word, Primera de Reyes 3:11, 1 Kings 3:11, la Biblia Peshitta 2015, Peshitta 2015. por lo cual Dios dijo a Salomón, Therefore the Lord said to Solomon, Dios le estaba hablando a Salomón, God was speaking to Solomon, por haber pedido esto, because you have asked for this, no pediste riquezas. you didn't ask for riches. Bueno, sería como que el Señor pone 3 niveles de lo que la gente pide. It's like the Lord knows the 3 levels that people normally ask for. Y estamos hablando de un rey, We're talking about a king, remember? un reino rico. A king who is rich. Pero dice, no pediste la riqueza, He said you didn't ask for wealth. tampoco pediste la vida de tus enemigos. You also didn't ask for the life of your enemies. Es decir, habían problemas con otros países, He had problems with reinos, other kingdoms, y no pediste la vida de ellos. yet he didn't ask for their lives. Tampoco pediste vivir mucho tiempo. You also didn't ask for a long life. No pediste larga vida. He did not ask to live a long time. Para ti, no pediste. So he did not ask him for himself. Sino que pediste sabiduría However, what he asked for was wisdom para administrar to justicia. administer justice. Vean que los principios son semejantes al rey David. We see that the beginnings are just like the ones of that of King David. David administraba David administered justicia justice y equidad. and equity. Así decía el versículo que leímos la semana pasada. This is what the verse said that we read last week. Entonces, básicamente, Dios le dijo, te voy a dar So God said, I will give you sabiduría wisdom. y te voy a dar todo lo que no pediste. And I'm also going to add on to that what you didn't ask for. Entonces, como que a veces no es bueno pedir lo que no tiene que pedir uno. So sometimes we shouldn't ask for what we really want. Es mejor pedir. It's best to ask. ¿Cómo es que dice? Si pedimos según la voluntad de Dios, If we ask in accordance to the will of God, tengamos por seguridad que nos lo da. then surely He'll give it to us.
Entonces a veces uno como que pega bueno pidiendo, See, sometimes we hit the target asking, pero Dios ve el corazón. but God is seeing the heart. Es decir, que este hombre pidió lo que tenía que pedir. So this man actually asked for what he should have asked for. Si te tocara que pedir, aunque pides, If you were to ask, and of course you ask, a nivel administrativo, ¿qué at pedirías? the administrative level, what would you ask for? Y aquí se pone, es mejor pedirle al Señor, Señor, lo que tú quieres, el plan que tú tienes conmigo, eso está bien. It's best to say to the Lord, Lord, whatever plans you have with me, I'm okay with that. Pienso yo. Or at least that's what I think you would. Ahora, ¿de qué te quiero yo enseñar hoy? So what do I want to teach you about today? Ya después de varios mensajes sobre la administración, After several messages of administration, quizás me faltaría otro tema, I would probably need one more topic. los administradores de los dones. The administrators of the gifts. Pero esa sería otra cosa, But that would be another porque thing. también habla, dice, nosotros tenemos que ser buenos administradores de los dones. Because we are also to be good administrators of the gifts. Está hablando ya de lo espiritual, Now this is talk about the spiritual level. pero la administración de un sabio, Now the administration of a wise man, el rey Salomón. King Solomon. Y él vino a ser rey de reyes. He became King of Kings. No ha habido en la tierra otro rey tan sabio There was no other king so wise y un reino tan elevado, tan próspero. or such a prosperous kingdom. Entonces hay que ponerle atención cómo administró. So therefore we need to pay attention to his administration. Entonces empieza a decir la Biblia cosas muy lindas acerca de él. The Bible says many beautiful things about him. Entonces dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría. So it says God gave Solomon much wisdom. Él solo pidió sabiduría. He asked for wisdom. Podemos encontrar 12 niveles de sabiduría We can find 12 levels of wisdom. y aún si hacemos una búsqueda expansiva, And even if we were to look at an extensive podríamos search, llegar a 18 niveles de sabiduría. we can probably find 18 different levels of Pero wisdom. eso es otra cosa. But that's another thing. Entonces dice que Dios le dio muchísima sabiduría, So it says that God gave him much wisdom. le dio un gran entendimiento, una mente muy He abierta, gave him an open mind, a great understanding. le dio un conocimiento vasto, He gave him a vast como understanding, la arena de la orilla del mar. like the sand of the sea. De hecho, su sabiduría superaba Now his wisdom was superior la de todos los sabios del oriente, of all the wise men, de los sabios de Egipto. of the wise men of Egypt. Era más sabio que cualquier otro. He was wiser than any other man. Entre ellos estaba Etán, Amongst them was Ethan, estaba Maol, was Maol, Calcol, Calcol, Darda. Darda. Pero la fama de Salomón se extendía entre las naciones. Now the fame of Solomon extended through the nations. Es decir, no era sabio solamente, So he wasn't just wise, superaba la sabiduría de los sabios. his wisdom was superior to that of the other wise man. Tenía adicional a eso In addition to that, entendimiento he had understanding y conocimiento. and knowledge. Ahora, ¿cómo adquirió todo eso? How did he acquire all this? Definitivamente, aparte que Dios le abrió el entendimiento, Other than the fact that God gave him the voy a understanding, utilizar una palabra, let me use a word. se capacitó, He was equipped. se capacitó. He was equipped. Las cosas no vienen solo por así. See, things are not just going to come to you. Tenemos lo que nosotros buscamos We have what we seek, y tenemos que ser diligentes por capacitarnos. and we are to be diligent to be equipped. Pero Dios le dio una sabiduría exagerada. But God gave him an exaggerated wisdom. Entonces cuando empecemos a ver de él, Salomón, aparte de todo lo que hacía, So on behalf of everything that Solomon did, compuso 3,000 proverbios. he also wrote 3,000 proverbs. Era un hombre inspirado por He Dios. was a man who had inspiration of God. Y 1,005 poemas. And 1,005 poems. También predicó, disertó He also preached, teached sobre las plantas, in regards to the plants, sobre los cedros, in regards to gardens sobre el hisopo que crece en la pared. that grows in the walls. También disertó sobre los animales He cuadrúpedos, also taught about the animals, aves, reptiles, peces. all types of animals. Tenía un conocimiento muy bárbaro y una, He had a great understanding y una administración increíble. and an incredible administration. Demasiado. Too much. No sé si fue más sabio que Daniel, creo que Daniel fue más sabio que él, I'm not sure if he was wiser than Daniel. Daniel may have been wiser,
Porque la Biblia habla de Satanás y dice que But the Bible talks about the lo devil, relaciona con la sabiduría de Daniel. and he connects him with the wisdom of Daniel. Entonces quiere decir que Satanás So it means that the devil también es sabio. also is wise. Interesante. Interesting. Es un enemigo cardíaco. That is a serious enemy to have. Pero gracias a Dios que nos guarda a nosotros. But thank God the Lord protects Ya. us from him. Entonces, cuando empezamos a ver esto, Salomón dice que estableció un gobierno de 12. Now, Solomon established a government of 12. Y el gobierno de 12 era el modelo que Dios usaba. The government of 12 was actually a model used by God. Es decir, de que cuando hablamos del gobierno de 12, So when we talk about the government of 12, podemos hablar que es un prototipo de administración que Dios establece. we can say that it's a prototype of administration that God 12 established. gobernadores 12 governors. que eran oficiales o They were funcionarios officials, functionaries, o pilares del reino pillars of the kingdom que abastecían al rey y su casa. that would serve the king in his house. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer durante un mes al Each one año of them served for 1 month a year, y estos eran sus nombres. and these were their names. Entonces cuando yo veo los nombres veo mucho. So when I see these names, I see a lot. Entonces está hablando de los nombres, solamente los Now, nombres. now we're looking at just the names. Aparte las áreas sobre donde estaban delegados. Different to that are the areas that they were Es delegated decir in. que los 12 era como la plataforma administrativa So the alrededor. 12 was the administrative platform that surrounded him. Entonces encontramos que uno de ellos es Ben-Hur. We see that one of them was Ben-Hur. Cuando habla de Ben, la palabra Ben habla de un hijo, Now the word Ben talks Era about hijo. a son. pero la palabra Ur habla limpieza, blancura. It also means cleanliness or white. Un administrador An administrator limpio, who is clean, no sucio, not dirty. limpio. Y las He palabras was dicen clean. mucho. And the words say much. El otro era Ben-Decar. The other one was Ben-Dekar. Todo eso está dentro de Primera de Reyes 4, 7 You'll al find this in 19. 1 Kings Ahí 4, están todos los nombres. 7 to 19. Y habla Ben-Decar, un hijo impetuoso Now this was a que son abre brecha, perforación. that makes way. Y quienes abren brecha And the ones who make way, no es cuestión fácil. it's not easy. Se necesita buen ánimo, You need to valor, you have to be fe, courageous. You have de- to have faith. destreza You have to be willing to do it. y superar inconvenientes. And to be able to do it in regardless of the situation. Otro administrador era Ben-Abinadab. Another administrator was Ben-Adinadab, Significa hijo del rey. which means the Era son, un of, hijo. the son of the king, so he was a son. Su mujer era Tafat. His wife was Tafat. Y Tafat habla de derramamiento de ungüento. And this talks about pouring of Buen oil. nombre. Ella- So this means, el nombre de ella significa una mujer so this was a woman empapada de aceite. who was saturated in oil. Esa era su mujer. That was his wife. Es decir, esa era hija del rey. She was the daughter of the king. Este hermano enamoró a la hija del rey. So this brother enchanted the Y estaba daughter dentro of the de su king. administración. And she was amongst the administration. Ahora, entonces, cada detalle es muy interesante. Baana ben Ahilud. We also see Baana ben Ahilud. Habla de una persona sumisa. This is a person who is submissive. ¿Será que se necesita un administrador sumiso o Now, do altivo? administrators need to be submissive? Asumiso, que reconoce autoridad. They should acknowledge authority. Entonces, significa sumiso, combinando las So it's palabras, a person who is submissive, que es afín, y el otro, agilud, significa que ayuda a dar a luz. and the other one is the one who helps to give birth. Entonces, esas palabras me dicen a mí mucho. So these words say a lot. Alguien afín Somebody who is y que in tune procura que las cosas se den a luz, and also lets things que give se birth. alcancen. Y se necesitan tremendas ayudas así. And we need a great assistance like that. Recuerde que eran administradores de un sabio. Now remember, these were administrators of a wise man. Ahora, está otro que era Ben-Geber, We also see Ben Geber, hijo despierto a woken up son, y alert, vigilante. vigilant. Un administrador que está al tanto, está al An día. administrator who is active, who's No está sedate. cuajado, está bien. He's doing well. Se necesita alguien que esté a una palabra hebrea, chispudo. So we need somebody to be sharp. Amén.
Es decir, que esté en lo que está. Somebody who's doing what O they should be pareciera doing. que no hiciera, pero bien que está viendo qué es lo que está Seems like pasando. they're not doing anything, but they know what's going on. Ahora, ahí dice que el otro era Ahinadab ben Ido. We see also Ahinadab ben Edo. Y aquí se llama liberalidad. And this is freedom. Es combinación de dos palabras, liberalidad It's also a combination of two words, a freedom. tiempo. La palabra liberalidad So the word freedom, significa libertad para dar. to have freedom to give. Entonces no era de la banda, So he wasn't cheap. el recodo. Y sabía cuándo And he knew when tenía que dar. he had to give. Un administrador que no An malgasta, administrative that doesn't spend. no, que administra correctamente. He manages El wisely. otro era Ahimás. The other one was Ahimas. Significa también afinidad, Also means somebody who to be in tune, determinación o conclusión. who is determined. Estaba en Neftalí. We also see Tomó Naphtali. por mujer a Basemat. He took his wife Bathemat. Neftalí habla de fructífero. And Naphtali means fruitful. Basemat habla de bálsamo o fragancia. Basemat means fragrance. Era la esposa This was que the era wife hija de Salomón. that was the daughter of Solomon. Está hablando de la combinación de dos cosas. So we're seeing the combination of these two Está things. hablando de esos nombres, combinación de alguien que trabaje afinidad So o this is somebody hermandad, who's working in brotherhood, que es decidido, who is decisive. tiene conclusión, es They have decir, que conclusion to what they do. determinado, They're determined. y que es de aroma fragante. And they also are Y smell nosotros good. tenemos que tener aroma fragante a We Cristo. also have to have, we have to smell good Ahora, as well. está el otro que es Baana ben Susai. We also see Baana ben Husai. Usted tendría que leer el capítulo, You will need ver to read las the tribus chapter o los lugares donde los pusieron to be able to see where y these así governors were. expande el entendimiento de la administración To be able to que tenía understand the Salomón. administration that Solomon had. Ahora, este significa alguien que es sumiso Now this means somebody who is submissive, y que es rápido somebody who's fast y diligente. and diligent. Este me gustó. I like this one. Aunque todos formaban la administración, Now they were all part of the es administration. decir, sumiso, So somebody who's alguien que se submissive, somete a la autoridad, subjected to que authorities. es chispudo otra vez, Somebody rápido, who's sharp, fast. rápido y que es diligente. And it's someone who is diligent. Estamos hablando de la plataforma administrativa. Now del we're talking sabio. about the platform of the administration that El otro Solomon era had. Josafat ben Peruá, We also see Josaphat ben Parah, alguien que juzga, tiene Some- criterio, somebody who judges, has critique. vigila, He watches, y este significa un renuevo. and this also means a Ahí está el sprout. renuevo So here we see a sprout en la administración. in the administration de Salomón. of Solomon. Es decir, que cuando está hablando de renuevo, So when he's talking about the utiliza sprout, esta palabra que es florecer we see profusamente, this word that is to flourish. es decir, dar fruto rápidamente. So to give fruit quickly. Está hablando el otro administrador. It's su talking about the other nombre. administrator, his name. Si usted recuerda que los nombres, Now if we remember the names, la mayoría, the majority of them, el nombre que tenían eran de acuerdo a lo que hacían. see the names that they had was in accordance to what they did. Eso nos dice mucho. That tells a lot. El otro era Ben Gesed, The other administrator was Ben Hesed, era bondad. a person who is good. ¿Será que se necesita bondad en un administrador? Now, do we need a good Bondadoso. administrator? Somebody who is good. El otro era Simei Ben Elá. The other administrator was Simei ben Elah. Es una persona con honra This is a person of honor que es muy conocido, es resonante, that is well known, que es fuerte. that is strong. Una administración se necesita así. Now, this is administration that we need. Y Señor de la gracia, porque no en vano se escribió. Now, may the Lord give the grace because this wasn't written in vain. Y curiosamente 12 es número de gobierno. And remember, 12 represents government. Ahora, el otro era Geber Ben Urim, We also see Geber ben Uri. un gibor. This is a Gibor. Es decir, que no era cobarde, era valiente. So he was not a coward, he was Y brave. los valientes arrebatan el reino. And the brave Le are da the ese ones who aplauso grab fuerte. the Entonces, kingdom. características So we see the ahí characteristics de una administración. of an administration. Pero esa es la parte inicial. But that's the beginning Porque part. él tenía muchas cosas. Fíjese que Because he had many things. dice 1 Reyes 4:20 al 1 21. Kings 4:20-21 says, Judá Judah e Israel eran muy and Israel numerosos was numerous,
como la arena like the sand of que está junto al mar en the multitud. sea in the multitude. Para todos había una provisión en There el was a reino. provision for everybody in the kingdom. Comían, They bebían, ate, se they drank, regocijaban. they rejoiced. En este reino había prosperidad. So there was prosperity in this kingdom. Desde el río hasta la tierra de los filisteos, From the river to the land of the Philistines, el límite con Egipto, to the limits of Egypt, y traían tributo and they brought tribute, y sirvieron a Salomón. and they served Solomon. Es decir, que en el reino, So cuando llega la reina Saba, now when the Queen Sheba comes, pensó que el sirviente era el rey. remember she thought that one of the servants was actually the king. Es decir, que estaba bien So pintado, imagine he must have looked very hermoso. well. Imagínense que le digan, ¿usted es Salomón? No, le dijo yo, no. She was asking him, "Are you Solomon?" Yo apenas le sirvo, a él soy un portero. And he was just the doorman. Imagínense cómo estaban los que trabajaban en el reino. Now imagine if this is the way the ones who work in the Pero kingdom este look. reino estaba exageradamente próspero. Now this kingdom was prosperous. Entonces, sigo viendo yo detalles acá. So I'm looking at details here. Ahora, tenía funcionarios en el palacio, He also has functionaries in the palace. aparte de los gobernadores So a not nivel only del did he have the gobierno. 12 governors that we just saw, Y dice ahí, It says en here, 1 Reyes 4:1 al 1 Kings 6, 4:1-6. Salomón fue rey de todo Solomon Israel. was king of all of Israel. Funcionarios He fueron had functionaries. Azarías. Azarias. Ahí le busca el significado a cada You uno could de look into the ellos. significance of each one of these Va a encontrar names, otra plataforma. and you'll find another platform, another level Administrativa. of administration. Entonces, pero está hablando acá ya del reino. But it's talking here about the kingdom. Entonces, estaba Elioref, We see Eliosreth, Agías. Ahías. Por ejemplo, dice uno era cronista, We, hijo de Sisa, cronista. we see also the son of Sisa, Alguien que llevaba el recuento de cosas. somebody who was keeping account of Habla un things, cronista. who Pero kept the empieza a hablar de chronicles. funciones. We also see Está here Josafat. functions. We see Josaphat. Era secretario He was a secretary del rey. of the king. Benanías, hijo de Joaída, Benadias, jefe del ejército. who was also in charge of the army. Abiatar Abiatar era sacerdote. was a priest. Azarías, hijo de Natán, Azarias, son of Nathan, era un superintendente. was a superintendent. Sabud, Sabud, hijo del rey Natán. son of the king Nathan, Hijo del sacerdote Natán. of the priest Nathan, Era un consejero was a counselor, particular o personal a personal del rey. counselor of the king. Ahora, él era sabio. Now he was wise. Superaba la sabiduría de todos, His wisdom was superior to everyone, pero tenía consejero. yet he had counselors. Es decir, que era muy inteligente, So he was very intelligent, pero siempre oía but he would still listen que otros podían sugerir. to other suggestions. Esto me recuerda cuando Dios hizo al hombre. This reminds me of when God made man. Hagamos al hombre, dice He's- Dios. God said, let's make Y man. como que Dios consulta. It's like he's consulting. ¿Y cómo lo hacemos? And he's asking, how are we Siendo going to make Dios. man, being God? Mire, qué importante que uno no se encierre en uno mismo. See, it's important that we don't just get caught up in ourselves. Tenemos que estar abiertos al consejo que Dios puede We dar. have to be open to the advice that God can give. Amén. Amen. Ahora, entonces, hablemos acá, dice consejero. Ahora, estaba Agisar, So we also see Ahisar. y este era un mayordomo He was in charge del palacio. in the palace. Y adicional estaba Adoniram, We also see Adoniram, encargado del trabajo obligatorio que se hacía en el reino. who was in charge of work that was also done in the kingdom. Ese era otro grupo de Now administración. this is another level of administration. Es decir, que habían círculos administrativos So del there were rey, different circles of administrative sabio. of the king, of the wise king. y tenía que tirar a todos, And he had to watch over all of tenía que these. inspeccionar a todos. He had to supervise them all. Es decir, lo hacía David. David did this. Y David, hablamos de la administración tan increíble. Now we're talking about the great administration. Ahora, dentro de esto empecemos a ver algunas cosas. Now amongst this, let's begin to see a couple of things. Salomón tenía Solomon had 4,000 caballerías. 4,000 4,000 Horsemen. caballerías. 4,000 horses. Se redondea que él tenía alrededor de 40,000 caballos. He had about 40,000 combates. horses for combat. Y todos esos caballos había que darle. Now they had to feed all these animals, all these Cuscún. horses. Es decir, que en aquella época eran
así como ahora son carros, So it's like today tanques, they had chariots, tanks en aquella época pues caballos. full of horses. Entonces, es decir, 4,000 caballerías, So 4,000 horse stables, caballos, carros. horses, chariots. Habían de los jinetes, Of the horsemen, 12,000, there was 12,000 los cuales estaban destinados a los cuarteles del ejército that were also with the army y a los carros de combate. and with the chariots of Entonces combat. recuerda que los carros caminaban con varios caballos y Remember that the chariots had many horses, iba el jinete. and the horsemen would be on it. Eso era para la guardia real. And now this was De for the palace Jerusalén. of Jerusalem. Ahora, solo el palacio necesitaba Just the palace needed. una necesidad de qué se consumía diariamente. Imagine what they needed, what they consumed daily. Está la administración global So we see the global administration y la administración diaria, and the daily administration. es decir, lo que se lleva al menudeo, lo que se necesita diario. In other words, the daily needs. Y Salomón sabía cuánto se necesitaba diario. And Solomon knew how much he needed daily. Esta provisión abastecía como a 36,000 personas. So this provision was for Y 36,000. tras de eso que había un montón de cocineros. And there was also a lot of cooks. Entonces dice, la provisión diaria para Salomón era So the de daily provision of 6,600 Solomon was litros 6,600 de flor de liters harina. of Se hacía flour. mucho pan. So they made a lot of bread. 13,200 litros de harina en sí. They also had other flour, litters. 10 toros los más gordos. They also had 10 bulls, fattened 10 bulls. toros 10 galanes, fattened bulls. gordos, 10 fattened bulls cada día. every day. Aparte de eso, para comidas especiales, Now for special foods, 20 toros 20 bulls que habían sido creados solamente con hierbas. that were only fed grass. Entonces estamos hablando que ya tenían 10 más 20, 30 toros So they had 30 bulls para cocinarlos. to cook them. Adicional tenía 100 ovejas que recibía diariamente. 100 sheep that he would receive daily. Y no se tomaba en cuenta todos los ciervos, gacelas, gamos, And all the servants also, aves que eran bien gordas que se or birds that recibían. were also fattened that were received. Era para la comida que podría alimentar, This was for the ese food. 2,000 está mal ahí, de 20,000 a 36,000 personas. That was to be given to 20,000 to 36,000 people. De los que comían mucho, según los estadistas, Now, according to the statistics, 20,000, es decir, de los que eran así galanes. 20,000. Pero aproximadamente podía alcanzar para 36,000 personas. But this food was enough to feed 36,000 people. Según el ejército de David, Now, in accordance to the army of David, él tenía a su cargo He had 24,000 soldados efectivos cada mes to his charge 24,000 soldiers monthly, por cuestiones emergentes de guerra. just in case there was war. ¿Y de dónde iban a comer? Pues sospeche que ahí estaban. Well, this is probably where they were going to eat. Y todos los demás que estaban en la casa. Es And, decir, que and everybody else that was in the tenía una house. administración So he increíble. had an incredible administration. Entonces dice Dios, So God says, si eres fiel if you're faithful en lo poco, in the little, yo te puedo poner en lo mucho. I can put you above much. Eso era lo poco de Salomón, That was just the little bit of Solomon, su necesidad del día his daily need para la casa donde estaba. for the house in which he was. Es decir, que era una administración exagerada. So this was an exaggerated administration. Aparte de los atuendos, los vestidos, todo lo que él daba. And separate from all the dresses and everything else he Ahora, gave, empezó a construir su casa, he began to build his house. empezó a construir palacio, He began to build a palace. reconstruyó ciudades, He reconstructed cities, aparte del palacio y su casa. and not only the palace of his home. Reconstruyó ciudades vacías y las pobló. He rebuilt empty cities and populated them. Entonces, vemos acá el trabajo arduo, pero imagínense So que we see here para the hard work that he had to su do. casa Now imagine this for his house. tardó 20 años en construir el templo. It took 20 years to build the temple, El primer templo, the first temple, el templo de Salomón. the temple of Solomon. Es decir, que un trabajo exagerado. This was an exaggerated work. Entonces recuerda que estaba tapizado en oro ese Remember that templo. there was gold in this temple. Ahora, dice que eso tardó para el templo Now it says that it took y here también para su casa, el Palacio Real. to build his house and the temple. 20 años.
20 years. con tanta gente, tanto So trabajador. many people, so many workers. ¿Qué tipo de casa tenía el rey? Imagine what type of house the king had. Era exagerado. It was exaggerated. Ahora, Salomón dirigió Now su Solomon atención a la reconstrucción de ciudades paid attention to the reconstruction of que se las cities había dado el rey Hiram. that King Hiram had given Estableció him. israelitas en ellas. He established Israelites in them. Tomó otras ciudades, las He took restauró. other cities and restored them. Pero tenía ingresos increíbles. But he also had great recourses. Estamos hablando de una administración muy grande. We're talking about a great administration here. Entonces, si prospera, So if you prosper, tiene que ir implementándose cosas para lo adicional que Dios da. you have to implement things, the additional things that God will give. Y se puede crecer en gracia, en entendimiento. You can grow in grace and understanding. Aparte que tenía tiempo para él Now, Solomon also had time for himself, y después hizo lo malo, and then he did things that were not good, tristemente. sadly. Pero Salomón, encontramos algunos detalles. But we see some details about Solomon. Israel no puso en esclavitud a sus servidores. Israel did not put in slavery Otro his detalle. servants. That's another detail. Es decir, que los que estaban con él en el reino no eran esclavos. So the ones that were with him in the kingdom were not slaves. Tenían libertad y They had estaban bien. freedom and they were doing well. Segunda de Crónicas 8, Second 9 al Chronicles 8, 10. 9 to 10. Ninguno de los hijos de Israel None fueron of the children sometidos of a Israel were servidumbre. subjected to service. Porque para las obras del rey, Now, for the works of the king, ellos fueron hombres de guerra. they were men of war. Dentro de ellos salieron jefes y Amongst them came out comandantes, chiefs, commanders jefes de sus carros, de sus of the jinetes. chariots, of their horsemen. Y dentro de estos también habían oficiales Amongst adicionales, that were also additional officials que eran unos 250. that were about 250. Estos los tenía para mandar en ciertos sectores. Now, he had these in certain sectors. Su administración. This was Solomon's Es administration. decir, que no fue un tirano And he wasn't a tyrant que esclavizó al pueblo. that would just put his people in La slavery. bendición que tenía Salomón era The de blessing that Dios Solomon had was from y God. como consecuencia había bendición en el reino. And as a consequence, there was a blessing in the Eso es kingdom. muy especial en That is cuanto a very Salomón. special. Ahora, hay algo que te quiero ministrar. Now, there's something here that I want to minister to. Dice acá, Segunda Crónicas 8:14, 2 Chronicles 8:14. estableció clases sacerdotales He also established priests en sus turnos, en su servicio, in their service, y siguió lo que le dijo David su padre que hiciera. and he followed what David, his father, told him to do. Es decir, que siguió instrucciones So David, therefore, de he David. followed instructions from David, his father. Estos estaban para alabar, ministrar They were there to praise and worship ante los sacerdotes before the priest según lo prescrito para cada día, in what was written about los each day, porteros the doormen, según los grupos in accordance to the para groups cada puerta, for each door, porque así lo había ordenado David. because this is the way David had Es ordered. decir, que dijo, ahora entré yo a reinar, So he entered the kingdom, pero no votó lo que había establecido su padre. but he did not get rid of what his father had established. Más bien mejoró He improved it. la administración. He improved the administration. Es decir, que él era un hijo. He was a legitimate son. Tenía una paternidad He had a paternity, y su padre era un hombre conforme al corazón de Dios. and his father was a man with the heart of God. Ahora, aquí vemos a otros detalles. So here we'll see other details. Segunda de Crónicas 2:18. 2 Chronicles 8:18. Hiram, por medio de sus oficiales, le envió a Salomón Hiram, barcos through his officials, sent to Solomon boats y marineros expertos. and also expert marine men. Estos y los oficiales de Salomón. Now these and the officials of Solomon. Y navegaron a Ofir. Now they navigated to Ophir, Ahí era donde estaban las minas de Salomón. and that's where the mines of Solomon were. Y en este viajecito que se pegan acá, Now in this trip here, trajeron 15,000 kilos de oro. they brought 15,000 kilos of Que se gold los entregaron a Salomón. that were given to Solomon. Este es un cálculo de hace como 8 años atrás. Now que hice. this is a calculation I did about 8 years ago. Estamos diciendo que en aquella época el precio del oro puro Back in those days, the price of de gold 24 quilates of 24 carats era de
$1,307 la onza. was $1,307 an ounce. Habría que ver a cómo está ahora el precio en el mercado. We will need to see what the market value of that is today. Y para llegar a la cantidad que llevaron, Now- 1,307 Now, 1,307 dividido en 31 es igual divided by 31 a 42.16 el valor del gramo de oro. equates to $42.16. Ahora, un kilo cuesta alrededor entonces de 42.161 So 1 kilo is con $42,161 49 centavos. and 49 cents. Ahora, es decir, por 15,000 kilos, que había que So now, if we multiplicarlo, take that 42,000 and multiply by el capital económico en 15,000 ese kilos, viajecito the capital that they had in this trip era de 632 millones was 419,364 $419,364 en dólares, solo en ese viaje. just in that trip. Entonces, ¿cuál era la economía de Salomón? Could you imagine the economy of Solomon? Es decir, que él era Dios lo prosperó de una manera increíble God prospered him in such a great way. y tenía la capacidad de administrar He also had the capacity of con administering sabiduría. with wisdom. Es decir, que Dios lo ha hecho See, God has done it, y lo sigue haciendo. and he continues to do it. Y Dios le puede dar a uno sabiduría para And God can administrar. give us wisdom to administer. Tú puedes llegar tan lejos como le creas a Dios, You can go as far as you believe God, que seas sabio that you be wise, primero para administrar la justicia, first to administer justice, la equidad. equity. Es decir, la equidad es darle a cada uno lo que se merece Equity is to give each one what they deserve dentro de su función de rey. within their function of king. Así hizo David. This is what David did. Ahora, ya con los cálculos actuales debe haber mucho más. Now there must be much more after we've looked at these numbers. Básicamente, sus servidores eran bendecidos. So basically, Solomon's servants were blessed. Entonces, dice acá en 1 Reyes 5:6, So we're reading 1 Kings 5, se 6. cortaba mucha madera de cedro, There was a lot of cedar wood that was cut, cantidades de madera. great amount of cedar wood. Y eso nos habla de las bendiciones del siervo. And that talks about the blessings of the servant. Ahí va a ver por qué. Well, you'll see why. Entonces, dice acá, So it says here, mis siervos estarán trabajando con los tuyos. my servants will be working with your servants. Yo le daré a tus siervos el pago I will give your servants the pay de acuerdo a lo que tú me digas. in accordance to what you tell me. Él no puso salario. He didn't put the salary. Pidió cuánto merecía ganar cada uno. He asked how much each one should make. Miren, imagínense así que le digan cuánto usted quiere So ganar. imagine that somebody tells you, how much would you like to make? Mire usted, yo voto como 10 árboles de cedro al See, día. I'm chopping down like 10 cedar Ah, pues trees a vamos a day. poner de tanto el árbol. So we're going to give you so much per tree. ¿Está bien el salario? Is that a good salary? ¿O quieres algo más? Or do you want more? Mire cómo trabajaba Salomón. This is the way Solomon worked. Imagínese usted que le diga a su trabajador cuánto quieres ganar. Imagine your boss tells you, how much money do you want to make? Ah, pues mire, si fuera así, si yo estuviera, Or if we were like that, then pues calidad. it'd be great. Ahora, entonces dice acá, So it says here, tú sabes que ninguno hay entre nosotros you know that there is no one amongst us que sea especial, that is que sepa talar árboles, has a specialty como in los trees que son sidonios. like the ones here. Cuando Hiram, un líder, Now when Hiram, the leader, oyó las palabras de Salomón, heard the words of Solomon, se alegró mucho, en gran manera, he rejoiced in a great way. declaró bendiciones sobre el He rey, declared blessings over the king, bendiciones de Dios, blessings from God, y dijo and he said que habían dado a David un gobernante they had given to David a governor que era sabio, that was wise. sabio. Wise. Es decir, la administración de un sabio. The administration of a wise man. Y para este pueblo que es tan grande, dijo el hombre. For these people who are such great number. En otro versículo habla las cantidades de miles de cuánto In era lo another que verse estaban says dando actually what they were giving, a los salarios. the salaries. Ahí lo puede usted investigar. You can look that up. Ahora, añadía, segunda de Crónicas, añadió él, He also added, we're reading 2 Chronicles, bendito sea Dios blessed de be the Lord Israel, of Israel,
que hizo el cielo y la tierra, who made heaven and earth, el cual le ha dado al rey David, who has given to King David, y aquí menciona varias palabras and here we see many words que relacionan a la sabiduría de Salomón. that are connected with the wisdom of Está Solomon. diciendo un hijo que es sabio He's saying a son that is wise, y que tiene entendimiento, that also has understanding. que es juicioso, He also knows how to make good tiene judgment. criterio amplio He also has a good judgment. y que también es prudente. He is also prudent. Quiere decir que Salomón no era acelerado. So Solomon wouldn't just make quick decisions. Las cosas bien pensadas son pura Well ganancia. thought out plans are earnings. El que es acelerado termina en ruina, If dice la you're too Biblia. quick to make decisions, you can end up in ruins, the Bible Ahora, says. Dice, a fin de que edificaran el templo To build the temple y el palacio que era para él. and the palace that was for him. Entonces, este fue el pago. So this was the pay. Vea con qué pagaron. Now look at what they paid with. Y eso habla de las bendiciones de los servidores. Now this is the blessings of the servants. Ahora pues envié mi señor a sus siervos. Now may the Lord send to our Según de servants. Crónicas 2:15. 2 Chronicles 2:15. ¿Cuál era el pago? What was the pay? Trigo, Wheat. trigo. Wheat. ¿Y para usted qué es trigo? What is wheat for you? What does that represent? Palabra. Envíen The word. cebada Also barley. y también envíen aceite Also send oil. y también envíen vino And also send wine. conforme a lo prometido. In accordance to what was promised. Entonces, cuando habla de esos elementos, habla de la intervención poderosa de So Dios this is the powerful intervention of God a los siervos, to the servants. a los servidores de Salomón, To the servants of Solomon. que eran servidores de Dios. That was servants of God. Entonces, está diciendo ahí, nosotros vamos a cortar So it's saying here we are going to en cut el Líbano toda la madera que necesites. all the wood that you need. Vamos a llevártela por el mar. We're going to take it by sea La vamos a llevar en balsas hasta Jope to the land of Joppe, y tú te encargarás de subirla a Jerusalén. and you will bring it to Jerusalem. Eran para toda la construcción de cedro. Now this was for all the construction of cedar. La mujer de Salomón dice, mis The wife of vigas, Solomon says, las vigas de mi casa son de cedro, decía the ella. wood in my house is of cedar. El cedro tiene una característica que no se engusana. Now there's a characteristic about Eso this es wood that otra doesn't cosa. grab worms, but that's another Es story. otra cosa. Estamos hablando ahí de la casa. Pero, entonces, se hizo un trabajo exagerado. So they did a great work here. Ahora pregunto, Now let me ask a question. ¿cuántos necesitan trigo? How many need wheat? ¿Cuántos necesitan cebada? How many need barley? ¿Cuántos necesitan buen aceite? How many need good oil? ¿Y cuántos necesitan del mejor vino? And how many need of the best Ese era wine? pago para servidores. That was the pay of the Entonces, cuando servants. estamos hablando de esto, empezamos a ver detalles tan lindos, So now we begin to see beautiful saliendo un details poco de la administración, coming out a bit of the administration, sino viendo los beneficios del que sirve. looking at the benefits of the one who serves. Entonces dice Dios, So God said, ¿cuántos son padres acá? how many are parents here? ¿Cuántos son padres? How many are parents here? Entonces dice Dios acá, bueno, So God says here, porque grande o cuánta es su bondad because so much is his goodness y cuánta es su hermosura. and his beauty. Empieza a hablar del trigo. We're talking about here about the wheat. El trigo The wheat alegra a los jóvenes. that rejoices the youth. Quiere decir que los varones jóvenes So the young men necesitan buen trigo, need good wheat, buena palabra de parte de Dios. good Y Dios word la da. on behalf of God, and God gives it. Servidores, padres que sirven, Now pago. these are servants, people who serve, men who Y serve. le va a dar vino, And he's going to give wine, alegría, happiness, gozo joy a las jovencitas. to the virgins. Recuerde que la mujer está Remember representada that the woman is represented como un racimo de uvas like grapes y en su casa. in her home, Y sus hijos están representados and her como children are represented renuevos de olivo like sprouts of en olives su mesa. in her table. Entonces está hablando de renuevos de olivo. So we're talking about the sprouts of olive, Los varones. the men. Está hablando de ungidos de Jehová. They're anointed men of God.
¿Y cuántos quieren hijos ungidos? How many want anointed Pero children? eso quiere que sus hijos sean ungidos, That's what we bendecidos. want, for our children to be Y blessed. que las hijas And that the daughters sean felices. also be happy. Que sean felices. Happy face. That they be happy. Imagínense hijas jovencitas todas Imagine cuadradas your daughter young que no tienen gozo. and unhappy. Pero qué lindo de las jovencitas que But how tienen nice gozo. for the young ladies who are Danzan, happy, se they have joy. regocijan They en la rejoice presencia del Señor. in the presence of El God. pago a los servidores. Now this is the payment to the Pero servants. hay mucho más. But there is much more. Entonces, aquí está hablando de recompensas Here we're seeing rewards de la familia. in the family. Dice aquí el Salmo 81, 16. Psalm 81:16 says, Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. the Lord will give him the best of the wheat. Entonces dice Dios que va a dar como pago So God says he's going to give as a payment lo mejor del trigo. the best of the wheat. ¿Dónde están las promesas? Where are the promises? En la palabra de Dios. In the word of God. ¿Dónde está la instrucción? Where's the instruction? En la palabra de Dios. In the word of God. Premio a servidores del rey. Now this is to the servants of the king. Ahora, usted no le sirve a un rey sabio. Now you don't serve a wise king. Usted le sirve al rey de You reyes. serve the King of El Kings. Cristo de la gloria. The Christ of Le da glory. ese aplauso. Praise God, fuerte. amen. A él le está sirviendo. That is who you're serving. Y Dios te va a bendecir con lo mejor. And God will bless you with the best. Vamos hablando de trigo, vino, We're talking about cebada. wheat, wine, barley. Y dice va a dar miel It says he is going to give honey de la peña. from the rock. Aquí habla de la revelación. This is De la revelation. peña, de la roca. Revelation of the rock. Y esto habla de bendiciones espirituales. Now this talks about spiritual blessings. Cuando la Biblia habla de cebada, When the Bible talks about barley, habla de milagros it represents miracles y habla de victorias. and victories. ¿Cuántos anhelan una vida How many victoriosa? desire a victorious life? ¿Y cuántos anhelan ver How many desire to see intervenciones poderosas de Dios? powerful interventions of God? Esos son los milagros, le da ese aplauso Those are the fuerte. miracles, praise God. Mire, ¿usted se recuerda en una guerra You remember in a war, estaba un hombre de Dios? there was a man of God, A este se recuerda el nombre de él, Gedeón. Gideon. Fueron a oír al campamento They went to here in the camp y estaban contando un sueño. and they were talking about a dream. Vi un pan de cebada He saw a bread of barley que golpeaba el campamento. that was going in the camp. Y de una vez interpretaron esto. And it immediately was interpreted. Esto significa que Jehová This means that the Lord le ha dado victoria a Gedeón has sobre este given campamento. victory to La Gideon. cebada habla de victorias. The barley represents Le das victory, praise aplauso y God. Dios es el que te concede lo And God is the one who sobrenatural. gives you the overnatural. Habla de milagros. It talks about miracles. Y la verdad que esas cosas solamente Dios las hace. And these things only come from God. Aquí dice Juan 6:9. Now we're reading John 6:9. He aquí un muchachito que tiene 5 panes de Here's a young man cebada. who has 5 breads of barley. ¿A quién se los llevaron? A Jesús. These breads were taken to Jesus, Y 2 peces. and 2 fish. Y dijo uno de los discípulos, pero ¿de One qué of the sirve disciples says, "What esto good is that ante for so many esa people?" enorme multitud? Y el Señor hizo la And the multiplicación. Lord multiplied this. Es decir, que la cebada va relacionada So the barley is connected a la multiplicación que with the Dios da. multiplication that God gives. Y Dios tiene poder para darte And God has multiplicación. power to give you Si multiplication. Dios lo hace, If gloria a God does Dios. it, praise God. Pero está hablando de pago But it's talking about the wages al que sirve. of the servant. Entonces, estamos hablando de la cebada. Now we're talking about barley. Cebada representa operación milagrosa Barley represents the de lo poco. miraculous task from a lo very little mucho. to much. En cuanto a Gedeón, In regards victoria. to Gideon, it's victory. En cuanto a Ruth, una medida de With trabajo Ruth, it's work. fue recompensa de grano tostado. It was a reward of toasted Que la, grain la llevó al matrimonio. that brought her to marriage. Porque después de que ella recogió su medida After she took her measure de la casa de Booz, from the house of Boaz, le añadieron 6 medidas más. they added to her 6 more Uno. measurements. 1. Y el Señor le complementó sus 7. And the Lord also complimented Eso her es with perfección. 7. That is Es perfection. decir, tu trabajo, Señor. In other words, you're working the Lord. Yo estoy interpretando Biblia Now I'm interpreting Bible en cuanto a lo que dice. in regards to what it says. Entonces, definitivamente Dios puede darnos
que nos dé sabiduría para la administración. So may the Lord give us wisdom for Pero administration. tenemos que entender que hay un buen pago de parte de Dios. But we have to understand that there are good wages on behalf of God. Dios jamás va a quedar con nada. God will never stay with everything. Lo que tú hagas, What you do, Dios lo va a multiplicar y te va a bendecir. God will multiply it back to you and Porque la bless you. medida con que tú Because with mides, the measurement that you measure, Dios la mide con God will tantos measure it with más that and more para bendecirte. to bless you. Entonces lo que tú haces, lo haces para el Señor. Dele So ese what aplauso you do, fuerte you al do for the Señor. Lord. Praise God. Dios te bendice God blesses you por tu trabajo, tu servicio. for your work, your service. Por eso, mire, Salomón en sí no era sabio. See, Solomon just by himself was not actually wise. Quien le dio sabiduría a nivel de lo celeste Remember, who gave him celestial wisdom fue Dios. was God. Si Dios te alumbra tu mente, If God opens up your mind, eres convertido en otro hombre, you're now converted to a new person, en un ungido de Dios, un an anointed bendecido de person Dios. of God. Ahora, cuando estamos hablando acá, dice Isaías 61:3, Isaiah 61:3. a comunicar la alegría de los To que lloran communicate en the Sión, happiness of the ones who cry in Zion. a darles hermosura en lugar de To give ceniza. them beauty Y aquí instead habla of sadness. de aceite, Now this talks about oil. óleo, Oil. unción de regocijo, Anointing of rejoicement. en vez de una vida en lamentos. Instead of a house of pain, a Quiere decir life que of la pain. unción That means that the anointing transforma tu vida. transforms your life. Eso le dijeron a Saúl, This is what was said to Saul. te encontrarás con una caravana de You will profetas, find yourself with a caravan of prophets. vas a profetizar con ellos, You also will prophesy. y cuando eso pase, And when that happens, serás transformado en otro hombre. you will be transformed into another man. Las unciones transforman hombres. So the anointing Y also hay transforms 7 men. niveles de unción. Denle And ese there are aplauso. 7 Era different pago levels of al que anointing. sirve. This was the wages of the one Pago who al served. que sirve. Wages to the one who serves. Ahora, cuando hablamos de esto, podemos hablar qué representa el aceite. We can see also what the oil Y ahí represents. están los versículos. And here are the verses. El aceite habla de la prosperidad. Oil represents prosperity, El aceite habla del gozo y la felicidad. joy, and happiness. El aceite habla de los ungidos. It talks about the anointed. Habla de la belleza producida por el It aceite. talks about the beauty produced by oil. Habla de iluminación para la It talks casa. about light for the house. Habla de un amor fraternal. It talks about a fraternal love. Habla de gracia dada It por talks Dios. about grace given by God. Habla del Espíritu Santo, el It talks about the aceite. Holy Spirit, the oil. Y habla de la lámpara de la tienda. And it also talks about the lamp of the house. Habla también que lámpara es a mis pies. Remember, the word also says the lamp is to my feet. Tu palabra, le hace aplauso word, fuerte. praise God. Siervos iluminados Servants who have light por la unción. by the anointing. Es decir, que quien te va a bendecir es Dios. So it is God who's going to bless you. Mira, añademos diligencia, Now we add diligence, conocimiento understanding, y que Dios conceda la sabiduría and may God give the wisdom para que seas un administrador. so that you can be an administrator. Y por servir al Señor, And because you're serving te God, añada cada uno de los elementos. He gives you all of these elements. Entonces, aquí estamos hablando de bendiciones. El vino. Here we're talking about blessings, the wine. Salmo 104:15. El vino Psalm que alegra el 104:15. corazón del The wine that hombre. rejoices the heart of man. El aceite que hace brillar el rostro. The oil that makes the face El shine. alimento que sustenta el corazón del hombre. The food that sustains the heart of man. Entonces, como siervos, So as servants, necesitamos vino. we need wine. Quien hizo el milagro del vino Now, who did the miracle in the para la wine boda for the wedding fue Cristo. was Christ. Ya no tienen vino. They had no more wine. Y le hablan al Señor de la necesidad en el matrimonio. They talked to the Lord about the necessity in the Quiere decir marriage. que hay matrimonios que como que el vino se les acabó. So there are some marriages like their wine is Ahorita no están more, rechinando los engranajes. they're not connecting. Es decir que hay fricción en el hogar. There's friction at home. Pero si Dios da But if God gives el milagro the miracle del agua, of the es la water, palabra, which is the word, convertida en vino, converted into wine, es decir, el gozo que provoca la palabra, the joy that the word provokes, operada por Cristo, tasked by ya le Jesus, hiciste en tu casa. then you got it made at home. Ah, no, que usted sea una happy wife, That you be a happy wife, happy man.
Un esposo feliz, esposa feliz. Ah, imagínese usted que ande cacheteando la banqueta. That you're back in love again. En vez de andar todo molesto. Rather than being all upset. Bueno, qué lindo que el matrimonio camine así How en nice for the alegría, marriage to be confianza, in happiness, in trust, regocijo. rejoicing. Hasta tienen confianza para echarse sus pellizcones. They trust each other even to pinch themselves. Pero ese no es tema matrimonial, mejor salgámonos de ahí. Pero habla de vino en el hogar. It talks about wine in the home, Alegría, happiness, gozo. joy. Bueno, mejor regreso a lo normal. Entonces, los siervos que trabajaron para el templo So the servants that worked in the temple, fueron bendecidos. Si hablamos Were acá, blessed. encontramos a David, now we see here we find David, hombre conforme el corazón de Dios. the man with the heart for God. Encontramos a su hijo We see his son, Salomón, Solomon, hijo sabio, entendido, cuerdo y a wise prudente. man who was prudent. Y siervos proveedores para trabajar. And also servants that were ¿Y para qué workers. trabajaban? What did they work for? Para edificar casa a Jehová. To build the house Le da for ese the Lord. aplauso Praise fuerte. God. Están trabajando, They're chambeando. working hard La casa donde Dios iba a habitar. in the house where the Lord was going to habitate. Entonces dice Dios que los bendice. So God says he blesses them. Pago por la edificación. Now these are the wages for the Entonces ahí se construction. da trigo, Here we see wheat, bendiciones espirituales. which are spiritual blessings. Se da cebada, We see barley, intervenciones which sobrenaturales, is milagros, miracles, intervention, restauración, restoration, victoria, victory, trabajo, work, preparación para el matrimonio. preparation for marriage. Vemos aceite. We also see oil. Mire, un siervo no puede funcionar sin trigo. See, a servant cannot work without Un wheat. siervo no puede funcionar si no hay intervención sobrenatural de They Dios. cannot work if there's no intervention from Y qué God. lindo cuando el Señor avala a sus siervos. And how nice when the Lord Los backs up milagros, his los servants. dones, The miracle, the todo gifts, sucede porque Dios quiere everything happens because y God porque wants Dios it to. avala, respalda a su Because the Lord servidor. also backs up Amén. his servant. Entonces, qué lindo cuando usted ore How nice when you pray. y de ahí diga la gente, oró y Dios lo oyó bien. And from there people say, he prayed and God heard him. Entonces usted le dice, es que yo soy cuate del jefe. And you say, well, you know, I am the friend of the boss. Qué lindo que usted sea amigo de Dios. How nice when you're a friend of God. Entonces, va a haber trigo, va a haber buena So palabra. there's going to be wheat. No es lo que tú dices, es lo que Dios dice. It's not what you say, it's what God says. No es grito ni fuerza humana, es intervención de You're Dios, not milagro. yelling, it's intervention of God, miracle. Unciones en todo tipo. Anointing of all types. Ungido de Dios, ungida de Dios. Anointed man of God. Donde hay gozo, Where prosperidad, there is joy, unción, prosperity, belleza, anointing, beauty, iluminación, amor, light, love, gracia, grace, el mover del Espíritu, movement of the Spirit. iluminación en la tienda. Also light in your house. El vino. The wine. Hablando del vino, estamos hablando gozo, felicidad, alegría. We're just talking about joy, happiness, covenant. Mire, yo tiempo llevo de estudiar y vengo guardando mis hojitas, mis Now, I've been notas. studying this for some time, Y cuando traté de ver este tema, me acordé de muchas cosas que hablaba. and when I try to look at this topic, I remember many things that Empecé I a spoke about. juntar, a armar mi rompecabezas otra vez I began to put my puzzle together en cuanto a Salomón. in regards to Solomon. Y me encontré con esta espiga que tenía. And I found this the wheat that I had. Dios te puede bendecir. The Lord can bless you. Si Dios te bendice, If ya God, la hiciste. if God blesses you, you have it Si made. trabajas no a la vista del amo, sino If you para work Dios, not because man is watching you, but you Dios working te for God, bendice. God will bless you. todo lo que hagas de Everything palabra, that de you hecho, do, word or action, hazlo para el Señor. do it for God. Mire, erramos cuando pensamos que estamos trabajando para un hombre. See, we make a mistake when we think we're working for our boss or a man. Y eso incluye un ministro. And that even includes a minister. Yo no le puedo dar nada. See, I can't give you anything. Yo le doy de lo que tengo, I give you what I have, de lo que Dios me da. what God gave me. Y si Dios me bendice para If bendecirlo, God bless me to bless puedo you, tener bendición para then I darle. can have the blessing to give to you. Pero de nuestra propia cuenta, But on our account, no tenemos nada. there's nothing we have. Sin la unción, Without the anointing, caemos mal. then you won't even like us. Pero cuando usted tiene pan, But when you have bread, tiene palabra de Dios, you have word of God. cuando usted, Dios lo usa. When God uses you, Hablábamos el día martes, we were saying on Tuesday, el Espíritu Santo the Holy Spirit a todos les dio algo. gave something to everyone.
Es decir, que todos tenemos un regalo por el Espíritu Santo. That means that we all have a gift by the Holy Si Spirit. no estuvo acá, If está en la red, if you are óigalo. here watching on YouTube, listen to the message. Y un derramamiento del Espíritu Santo There was acá. a pouring of the Holy Spirit here. Es decir, que iba la enseñanza, So there was a teaching, no solamente así, not just a iba simple teaching. acompañada It was accompanied con la evidencia del Espíritu Santo. with the evidence of the Holy ¿Y Spirit. quién hacía eso? Dios. Who did that? God. Es decir, que son cosas que Dios te va a dar. So these are things that God is going to give you. Y qué lindo que tú como padre How nice that you as a parent, seas no solamente padre, you're not just a parent, a todo padre, a good parent, sino que seas un padre sacerdote that you be a priest, a father who is a que priest, lleva bendición para su who casa. brings blessings to their Les home. lleva trigo, les You bring lleva wheat, cebada, you les bring lleva barley, aceite you bring oil, y tiene gozo, tiene and el you gozo have del joy, Espíritu Santo. the joy of the Holy Spirit. Ahora, sencillamente comienza con una inquietud. Now it starts with something, La inquietud fue, and it was, por lo cual Dios le dijo a Salomón, because the Lord said to Solomon, tú, es un trato personal, it is a personal treatment here. tú no pediste, chavos, You didn't ask for money. no pediste dinero. You didn't ask for money. Ahora, ¿será que sería fácil pedir dinero? Now, would it be easy to just ask for money? Ah, pues sí, Señor, por favor. Bueno, ¿qué dijo aquel cuando salió sin nada? Dijo, Señor, si Now, me what did he say when he bendices, came out si without me nothing? Lord, if you prosperas, bless me, voy a if you diezmar. prosper me, then I'm ¿Quién going to fue? tithe. Who said that? ¿Quién fue? Who said that? Jacob. Jacob. Y luego Dios le dijo, tú me robaste. Son como su And- padre Jacob. And then God says, you ¿Por stole qué? from me. You're like Me your father Jacob. prometió que iba a darme. He promised me that he was going to give me. Yo lo bendije I blessed him, y but he didn't give. no diezmó, He didn't tithe like he promised. porque él dijo que iba a diezmar. He said he was going to tithe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. I don't say it, the Bible No, says. ese me está tirando porque sabe que yo no diezmo. Usted sabrá si no diezma. I don't know if you tithe, Pero el que diezma es para su propio bien. but if you tithe, it's for Le your da own ese aplauso well-being. porque a Praise God. Dios le está dando. Because you're giving to God, Y Dios lo bendice. and God blesses you. Abre con puertas del cielo. He opens up compartments from heaven. Pero cuando regresó este hombre, regresó próspero. But when this man returned, he was prosperous. Solo salí con una vara, I just came out with a staff con mi or a callado, rod, dicen las versiones, with a staff, y Dios me ha traído bendecido. and God has brought me back blessed. Es decir, que Dios siempre cumple su palabra. God Le always das fulfills His aplauso fuerte. word. Dios God siempre always cumple fulfills su His palabra. word. No me pediste que me despachara a tus enemigos. You didn't ask for me to get rid of your enemies. Señor, te ruego Ishkamik por los demás. Lord, Que kill my Señor que les enemies. dé el terelele. Lord, get rid of them. No, no pidió eso. He didn't ask for that. Ah, es que el odio con odio jarocho, dirá usted, ¿verdad? ¿Se Maybe, acuerda? some No, enemy no, that you no, hate. no, no. Digo, no, no, no pediste eso tampoco. He didn't ask for that either. No me pediste You didn't ask vivir mucho. for a long life. Señor, porque hace unos 400 años que me Lord, des. please give me 400 years of life. No pidió vida, He didn't ask for a long life. pero el que está en él But who is in him tiene vida en abundancia. has life in Y abundance. se cumplió con Salomón. And it Es was decir, que fulfilled with Dios le dio Solomon. la vida abundante. So God gave him the abundant life. No, que pidió, Señor, dame sabiduría. The Lord he asked for wisdom. Dios no solo le dio sabiduría, God did not only give him wisdom, lo superó en sabiduría que todos los sabios de la época. he gave him more wisdom than anybody else. Le dio todo lo que no había pedido. He gave him everything he had not asked for. Entonces aquí encontramos unos detalles. So here we find some details. Empezó a pedir sabiduría para administrar. He began to ask for wisdom to Y administer. cuando habla acá, And here we see es gobernar. it is to Cuando govern. habló de administrar, When he spoke about administering, suministrar. to Es decir, subminister, saber manejar las porciones de lo to know how grande, to manage the portions es decir, del paquete grande, of the the big package, dividirlo to divide it, para administrar. to delegate, to divide it. Luego utiliza distribuir, And then we see to distribution, organización, to organize, dosificar el uso. Es decir, dar por dosis. in order to give by portions. Es decir, así como cuando tú recibes el cheque Just like when you receive your pay,
Te dan el cheque de un mes. They give you your check for a month. No sé, pastor, viera que cada semana que de pago, See, every week that I get paid, vivo, pero en abundancia. I live in abundance. Y 3 semanas en miseria. And then 3 weeks in mercy. Quiere decir que en una misery. semana That means in 1 week, se está discutiendo lo del mes. you're spending a month worth Entonces hay of que money. dosificar, So you have to apartar proportion, para cada semana. separate for each week. Así como usted hace. I imagine that. Y a la hora que viene la renta, tiene hasta eso. And when the bill comes, you have, Porque administra. because you manage. Utilizó la palabra bin, We lo que see the pidió word él. bean, what he asked for. ¿Sabe que él dijo, dame bin y dame shama? He said, give me bean and give me shama. Eso fue lo que él pidió, dame bin y dame shama. This is what he asked for. Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Aquí pidió bin. So this is what he asked Dame for. la capacidad de separar He mentalmente. said, give me the capacity to separate mentally, Tener una mente que pueda entender, to have a mind that he can que understand, pueda tener conocimiento, that he can have que understanding, pueda tener prudencia y discernimiento. that he can have prudence and Y discernment, dame shama, and give me shama, que pueda yo oír. that I can hear. Una cosa es en tu mente One thing is in your y mind, otra cosa es oír. another thing is to hear. Señor, dame la gracia para yo poder oír Lord, give me the grace so I can hear con inteligencia. with intelligence. Bueno, hay personas que se les dice las cosas y no captan. See, sometimes you tell people things and they don't understand. Hay personas que tienen mente abierta, But there are oyen people bien who have an open mind and they listen well. y retienen. And they grasp Por eso onto cuando what le they listen hablan to. a uno, This is why when they speak to hay que you, taparse un oído porque no se le salga. ¿verdad? you got to close the other ear so it won't come out. No, no. Señor, ayúdame a oír Say, Lord, help me to listen. y ayúdame que mi mente separe las cosas mentalmente. And help me so that my mind can separate things. Esto funcionó de una manera increíble en Salomón. This worked in a great way for Solomon. Es decir, un entendimiento cuando se oye, So, see, an understanding lograr obedecer to manage to obey a lo que uno le dicen. to what is said to us. Entonces dice Dios aquí algo interesante, So God says something here very interesting. algo relacionado a su padre David. Something that is connected to his father El David. principio fue semejante. See, the beginning was just the same. Es decir, que lo que hizo Salomón casi pedir lo que David pidió. So Solomon basically asked for what his father David asked for. No se dice que David haya orado por esto, pero yo creo que sí. I can't see anywhere where David had prayed for this, but I believe he did. Pero dice ahí But it en says here, Segunda de Samuel 8:15, 2 Samuel 8:15, reinó David, David reigned. el reino de David, David reigned sobre Israel. over Israel. David administraba. David administered. ¿Qué administraba? What did he administer? Justicia, Justice. lo correcto, lo What is, justo. what is right, what is just. Es decir, que sus decisiones tenían veredicto So preciso his decisions had the y right adecuado. judgment, adequate at judgment, Equidad. and equity. Es decir, habla en numeral 6666. We see this in the Hebrew word Era una 6666. persona recta como rey. This was a person who was straight as a king. Era honrado He was honorable como administrador. as an administrator. Porque uno como administrador puede hacer chiri, Because as an administrator, you could cheat. puede hacer trampa. You could cheat. Pero si eres justo en lo poco, But if you're just in what is little, si haces lo que a Dios le agrada, if you do what pleases God, si sabemos usar bien lo que Dios da, if we know how to use what God gives us, entonces Dios te da más. then God gives you more. Pero si no usamos bien lo que Dios nos da, But if we don't use well dice, what God hasta gives ahí us, aguanta. Que el Señor nos dé capacidad para may the administrar Lord give us the capacity to administer y nos dé la sabiduría para administrar nuestra casa. and the wisdom to administer at home. ¿Cuántos necesitan sabiduría para administrar de How mejor many manera su need vida? wisdom to administer their La home better? necesitamos. We all need it. Vamos a ponernos de pie. Stand to your feet, please. Básicamente así, a la rápida, So basically, hablamos sobre la administración del sabio. we spoke about the administration of the wise. Superó totalmente la administración de su padre David. He surpassed the administration of his father David. El principio fue reconocerse necesitado. The beginning was to acknowledge that he was needy. Señor, la tarea es mucha. Lord, the task is much. Aún David habló
con Dios acerca de su hijo. David even spoke to God in regards to his Y son. dijo, mi hijo He said, my son es joven is young. y no conoce mucho, He doesn't know much. He's inexperienced. no tiene experiencia. He doesn't have experience. Hay un pasaje donde está David hablando en relación a Salomón, There's a verse where David is talking about his son Solomon. pero oró. He prayed. ¿Qué dice Dios? What does God say? Aunque tu principio Although your beginning sea insignificante, may be insignificant, tu final your ending será glorioso. shall be glorious. Es de creerle al Señor lo que Él dice. We are to believe God. What Dice he que says. vamos de aumento. He says that we are increasing aumento. and increasing. Habla Dios que Él perfecciona God perfects lo que empezó. what he began. Y eso generaliza tu vida. That generalizes your life. Dios tiene el poder para que tú superes God has the power so that you can surpass. y le pongas atención a tu administración. And you can pay attention to your administration. No en vano el Señor nos ha inquietado a estar hablando de esto. Not in vain has the Lord given us these topics. Dios te puede bendecir, God can bless you. te puede promover de trabajo, He can promote you at work. te puede llevar a más. He can take you further. Busca primero el reino. Seek first the kingdom. Buscando el reino buscas al rey. Seeking the kingdom, you're seeking that king of that kingdom. Y Él tiene el poder And he has the power para añadirte to add more to todas you. las cosas. All things. Él es Jehová Jireh. He is Jehovah Jireh. ¿Qué significa eso? What does that mean? El Dios que provee The God who todas las provides cosas. all things. Presenta tu vida, tu hogar, Present your life, your home. y ahora presenta tu mente pidiendo que te dé sabiduría, que nos dé Present your sabiduría. mind that he give us wisdom. Como buen esposo, como buena As esposa, a good wife, a good Padre husband. mío, yo ruego por My Father, matrimonios. I pray for marriages. Estoy rogando por jóvenes. Lord, I am praying for young people. Señor, que podamos estar limpios, Lord, may we be clean. así como habla de un administrador de los 12, Just like it talks about an administrator of the 12. que pueda ser diligente, May he be diligent. que sea un hombre con precisión, May he be a man with con precision, claridad, with clarity, con amabilidad. with love. Dame dominio propio para no gastar lo que no debo de gastar. Give me self-control to not spend on things that are unnecessary. Que no haya bolsa rota en mi vida. That there not be a ripped bag in my life. No, que pueda yo ser fiel en lo poco. That I can be faithful in the little. Y si tú deseas llevarme a lo mucho, And if you desire to take me to que more, pueda mantener mi fidelidad. that I can maintain my faithfulness. Déjeme bendecirlo, Let me bless you. bendecirla, Padre mío. My Father, Presento a cada uno. I present each one. Vivimos tiempos que no son fáciles, We are living times that are not easy, pero tú puedes desatar bendiciones sobre but cada you can hogar. unleash blessings over every home. Pueden estar las puertas cerradas, pero tú las puedes abrir. The doors can be closed, but God can open them. Señor mío, por favor, bendice cada hogar. My Lord, please bless each home. Que seamos buenos administradores de las May we be finanzas good administrators of the finances. y que podamos ser hombres fieles a ti. May we be men who are faithful to you. Hombres que reconocemos autoridad, Men who acknowledge authority, que somos sumisos como habla who are submissive, de un administrador de Salomón. like it's talking about the administrator of Solomon. Padre mío, por favor, My Father, please, tú nos has dado una palabra profética you have given us a prophetic word de renuevos. of sprouts. Y dentro de la administración de Salomón And amongst the administration of Solomon, aparecen los renuevos. we see the sprouts. Señor, que hayan renuevos Lord, may there be sprouts en todo lo que involucra nuestras finanzas, in everything that encompasses our finances, nuestros ingresos. our recourses. Si estás endeudado,
yo ruego a Dios que If te you're in debt, conceda I pray to the Lord that He salir de allow tus you deudas. to come out of your debts. Así como se multiplicó el aceite Just like the oil was multiplied en la escasez de una viuda. in the little bit of the widow. Hablamos del aceite como pago a un We spoke servidor. about the oil like the payment to a servant. Señor mío, concede Lord, esa please. bendición Allow that blessing, financiera. that financial blessing. Danos, Señor, sabiduría para administrar, Give us wisdom to administer, dominio propio, self-control, para no tomar decisiones to not make a la decisions rápida. too quickly. No, que danos la sabiduría en la toma de decisiones. Give us the wisdom to make decisions. Concede que tengamos sabiduría Lord, allow us to have wisdom en nuestra administración, in our finances, en nuestras decisiones in our decisions, y en las decisiones en las cuales guiamos a nuestros hijos. in our decisions in which we guide our children. Así como David Like David, debía de estar muy satisfecho he is to be very satisfied al ver a su hijo como rey. to see his son as a king. David entregó el reino estando vivo David gave him the kingdom being alive. y pudo ver el desarrollo de Salomón He was able to see the development of Solomon. y pudo ver que superó la prosperidad que él tuvo. And he saw that he surpassed the prosperity that he had. Dios estuvo con ellos God was with them. y Dios prometió estar con nosotros God promised to be with us. y nosotros tenemos una bendición ahora We also have a blessing now de no ser pueblo to solamente. not just be his people. Tenemos la bendición de ser hijos, We have the blessing to be hijas children, de Dios. sons, daughters of God. Padre, Father, añade tus bendiciones a esta palabra please add your blessings to this y word. que sean dadas en cada hogar. May they be given En el in each nombre de home, Cristo in the name Jesús. of Jesus. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, bendito Jehová. Thank you, blessed Lord. Gracias. Dele gracias. Thank you, Lord. Give him thanks. Las riquezas y las glorias provienen de Él. Thank you, Lord. Padre mío, suple conforme a tus riquezas en gloria. Lord, provide in accordance to your richness Suple. and glory. Provide Conforme a tu gran bondad y in misericordia. accordance to your goodness, your mercy. Que hayan milagros, haya cebada. May there be miracles, Que hayan barley. grandes May victorias. there be great victories. Que haya unciones fuertes para May derribar a there nuestros be enemigos. great anointings. Y que no falte el gozo en nuestra vida. And may there be joy in our Te lives. lo rogamos, Padre, We pray, en el nombre Father, de Cristo Jesús. in the name of Jesus. Por favor, Señor. Please, Lord. Gracias, te alabamos. Thank you, Lord. We worship you. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Una vez más, nuestro corazón en alto, nuestras manos en alto. Y tu fidelidad es grande. Que salga de su corazón. Let it come from your heart. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Thank Espíritu you, Lord. Santo. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias. Aleluya. Ore a Dios. Salude Praise a God. alguien, bendígalo. Estamos despedidos. El día domingo vamos a estar hablando sobre la preparación de la novia. Ahí espero verlos a todos. Dios los bendiga.